Bueno, estamos en ese momento donde tenemos un poquito de paciencia y agradecemos sobre todo la puntualidad. Para nosotros estamos empezando el ciclo lectivo nuevamente post vacaciones y ustedes en Buenos Aires están iniciando ferias y demás. Así que bueno. eh, Si te parece, Juan Manuel, les vamos comentando a quienes Vale. se suman a este conversatorio que es en el marco del inicio de la diplomatura de lavado de activos. Esta diplomatura cuenta con un excelente cuerpo docente. Aquí se encuentran dos de sus coordinadores, que es Juan Manuel y Eduardo. Lo que genera esto es un disparador para que puedan hacer consultas luego del conversatorio, si ustedes lo desean. Se va a quedar grabado el mismo para que luego lo puedan ver, o si tienen alguna inquietud, nosotros les vamos a dejar el WhatsApp y el correo al que pueden escribir aquellos que no están inscritos, porque hay personas que están aquí que ya se encuentran inscritas a la diplomatura, que empiezan nada, en menos de 2 semanas ya de inicio, así que esta temática está ahí candente y es de actualidad, por eso que nos parece súper importante y positivo que puedan participar, que puedan escuchar, que hagan un feedback de ser necesario. Y si te parece, no quitamos más tiempo y le damos inicio. Juan Manuel, si vos querés presentar a quien va a Perfecto. presentar. Perfecto, Ivana, gracias. Bueno, un poco también en el marco de la diplomatura, como bien decía Ivana, un poco, la propuesta que tenemos es bastante innovadora comparada con otras alternativas académicas. Si ustedes observan el programa, no solamente tiene la parte general que puede tener cualquier diplomatura o capacitación vinculada a la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación. Son títulos largos, pero bueno, cada título encierra distintas etapas de la prevención del lavado de activos, dirigida principalmente a sujetos obligados y a operadores como oficiales de cumplimiento o personas que están relacionadas con la actividad tanto financiera, inmobiliaria, y especialmente con esta novedosa incursión que ahora todos estamos iniciando en lo que es blockchain, Bitcoin y tokenización de activos. Y esto no es caprichoso que esté, sino que el Grupo de Acción Financiera a partir de este año está haciendo especial énfasis en estas temáticas de activos virtuales, con lo cual la diplomatura no solamente cuenta con personas como Juan Jara y Mariano Ezeiza, que han sido directores en distintas áreas, tanto de sujetos obligados como la Dirección de Asuntos Penales de UIF, sino con la dirección de la diplomatura de Ignacio Jacobucci, expresidente de la Unidad de Información Financiera, que no solamente sigue vinculado a cuestiones de la temática, sino que junto con él hay oficiales de cumplimiento de empresas financieras, de desarrolladores inmobiliarios, profesionales, todos con experiencia, tanto en el órgano de control como dentro de su profesión en forma particular. La idea es aportar una visión no solamente de las herramientas desde un lado del mostrador, sino que nos sirva también para entenderlo en la práctica, y con ejes temáticos como el impacto que va a tener la inocencia fiscal o este nuevo paradigma que se está tratando de implementar sobre la tributación, cómo va a impactar en el lavado de activos o en la prevención del lavado de activos. Como les decía antes, la tokenización y el uso de activos virtuales en los distintos negocios. Para ello vamos a tener módulos específicos, cómo afecta la extinción de dominio. Y finalmente, también vamos a contar, y esto es de último momento, con participación de la Unidad de Información Financiera, quien nos está apoyando en esta diplomatura, y eso va a generar, creo que, un valor agregado, porque estaríamos con presencia del órgano que controla y también con presencia a definir todavía, pero con un representante del Ministerio Público Fiscal Federal de la provincia. Es decir, vamos a estar cubriendo no solamente el matiz privado, sino también el público,
los profesionales que han transcurrido y que están en el organismo de Contralor para poder tener la visión. Es decir, esta primera corte está empezando con mucho ímpetu, mucha expectativa y sobre todo con este valor agregado de contar con profesionales, colegas, contadores, abogados, escribanos, que tienen experiencia en su ámbito. Un poco para terminar de comentar cuál es la propuesta de la diplomatura, es que tenga una modalidad principalmente virtual y los ejes temáticos, como les decía, de fiscalización, alguno de tokenización, sobre inteligencia artificial, cómo aplica este exoesqueleto que usamos todo en la tarea diaria para el control o para la realización de los negocios. Estas charlas van a ser híbridas, incluso, bueno, Juan va a tener una charla similar a la que va a dar hoy, obviamente más profunda en el marco de la diplomatura, cómo afecta tanto profesionalmente la revisión externa independiente, cómo se puede implementar, sobre todo para aquellas personas que son revisores o pretenden ser revisores externos independientes, pero también a quien deben ser supervisados. Tengamos presente que los sujetos obligados abarcan diversas actividades, más de 20, están en el artículo 20 de la 25246, no solamente financieros, sino también no financieros, productores de seguros, corredores inmobiliarios, es decir, bastante amplio, mutuales, eh, equipos de fútbol. Cuando uno empieza a analizar las distintas actividades, empezamos a entender la importancia que aun cuando no estemos directamente vinculados a la temática en forma diaria, es importante tenerla presente porque podemos asesorar a un cliente, tener una empresa que nos requiere alguna visión, y estar preparado sirve para dar un mejor servicio. Y a eso apunta esta corte, que con los profesionales que tenemos, la experiencia que, que ellos pueden transmitir, que desde ya creo que entendemos todos la generosidad cuando uno transmite conocimiento, y ese conocimiento con experiencia vale doble, porque más de uno en nuestra vida diaria nos cuesta, y lo que nos ayuda a dar ese pasito, esa decisión, es simplemente la experiencia que a lo mejor otro nos comparte. Así que esto lo traigo a colación para agradecerlo a Juan, bueno, y a Mariano, que son los que hoy nos van a compartir parte de su experiencia y una charla que, más allá de que sea introductoria, seguramente van a tomar ustedes algo de referencia que les va a ser de utilidad. Así que, bueno, espero que quienes estén inscriptos puedan disfrutar y aprovechar la diplomatura. Aquellos que están en la duda, inscríbanse, serán bienvenidos y esperemos que para todos sea provechosa. Así que, Juan, te agradezco nuevamente y te dejo ahora en la presentación. Bueno, muchas gracias, Juan. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes, compartiendo un poco la experiencia. Como les comentaba, yo fui director de análisis de la UIF. Es el área que recibe los reportes y arma lo que serían los informes de inteligencia que pone a disposición la justicia. Me tocó estar a cargo de esa área, la verdad es una experiencia muy buena. También me tocó formar parte de la comitiva que viajó a París para defender la Argentina, evitar que cayéramos en lista gris. También se trabajó mucho en ese aspecto. Me dedico a la profesión de contador hace 15 años, solamente estuve un año como funcionario y ahora volví de lleno a dedicarme a la profesión independiente, ¿no? Así que bueno, mi idea obviamente es transmitirles un poco la experiencia habiendo estado dentro del organismo y dedicándome de lleno a la actividad privada. Y creo que uno ve las dos caras de una moneda, ¿no? Porque se capitaliza mucho tener las dos visiones. Así que mi idea de esta charla y muchas otras charlas que yo doy siempre es transmitir un poco mi experiencia, sugerencias. Somos colegas, creo que cada uno tiene su visión, su forma de trabajo, así que mi idea obviamente es transmitirles una experiencia y quedar a disposición de Juan, de la diplomatura, pasarles un correo si alguien tiene alguna pregunta particular, a disposición para abordar. Así que bueno, sin ir más, les voy a compartir pantalla un punteo que armé, que consiste esto de los informes de revisor estudio independiente. ¿Sí? Vamos a compartir ahí.
Bueno, ahí ven la presentación. ¿Se ve la presentación ahí? No, no se ve. ¿No se ven? No, no, no se ve. Se ve la pantalla del Meet. Exacto. Claro. Vamos a intentar de nuevo. Mientras probamos, aprovecho para decir que, bueno, Juan Jara es contador, no sé si lo había referenciado, y Mariano Ezeiza, que es nuestro otro orador, es abogado. Así que vamos a tener distintas visiones de distintas áreas. Ahora, Juan Manuel, y te agrego una cosa, los dos somos revisores externos independientes también. Perfecto. Vale la redundancia. Bienvenido, Mariano. perfecto. ¿Se ve ahora la presentación? Ahora sí se ve, Juan. Sí. Ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, como le decía, vamos a decir, valga bien ahí la aclaración de Mariano, que sí, estamos inscritos los dos como revisores independientes y pues sí nos ha tocado trabajar desde hace poco, porque no hace mucho que estamos inscritos por una cuestión de que fue muy reciente nuestra renuncia al organismo, entonces como que no tenemos una larga trayectoria como revisores independientes, más allá de que por ahí abordamos cuestiones de prevención de lavado y demás. Es lo que les puedo transmitir a modo de experiencia. ¿Qué es un informe de revisor independiente? Por ahí para los que están conociendo el tema o que nunca les ha tocado revisar, no. Yo lo asemejo siempre a lo que sería un informe de auditoría de estados contables. El contador, por eso lo equiparo a lo que sería un informe de auditoría. Y cuando hablo de un informe de auditoría, hablo de que este tipo de informe es un informe profesional que conlleva responsabilidad y que se tiene que hacer conciencia, no es un simple checklist de documentación. El informe de revisor externo independiente tiene la finalidad de detectar, por así decirlo, ante el sujeto obligado, falencias, oportunidades de mejora, o afirmar que el sistema de prevención es adecuado, o en qué parte es adecuado, qué puede mejorar y qué no. Y tengan en cuenta que también la UIF es usuario de ese informe de revisión independiente. Entonces, cuando uno sube el informe, tiene que tener un buen trabajo atrás, tiene que haber buenos papeles de trabajo, tiene que estar todo bien documentado, bien justificado. Entonces, la primera cuestión que yo les traigo a colación es, no es un simple checklist. ¿Sí? Hay que hacerlo con conciencia, tiene un trabajo extenso, es un trabajo de revisión, tiene responsabilidad profesional, entonces, mi sugerencia hay que hacerlo a conciencia. Y como toda labor de auditoría de estados contables, lo que implica realizar el informe de REI es conocer al cliente, conocer al sujeto obligado, sea una inmobiliaria, sea un casino, sea un club de fútbol, el sujeto obligado que nos toque. Conocerlo, ver cómo funciona, ver cómo está su equipo de prevención de lavado, si tiene sistemas o no, cómo guarda la documentación. No es un trabajo que uno puede hacer de un día para el otro, sino que requiere varios días de trabajo, por no decir semanas o meses en algunos casos, ¿no? Entonces, es importante primero el conocimiento del cliente, del sujeto obligado, en todos los aspectos posibles. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa o qué es una revisión externa? Yo acá les hago un punteo, les voy mencionando cada caso y en algunos casos voy a ampliar un poco la explicación para que quede ayuda de memoria. Son diapositivas muy cortitas, así que la idea de esta charla es que sea algo rápido y después abrir a debate o consultas. Como les decía, no es una mera presentación formal. El REI evalúa el sistema de prevención, tiene que resultar adecuado a los riesgos. Y acá lo primero que tiene que hacer el REI, además de conocer el cliente, es aplicar el enfoque basado en riesgo. Entonces, por eso es necesario conocer a qué riesgos está expuesto el sujeto obligado, considerando los 4 factores de riesgo que conocemos, zona geográfica, los clientes, la actividad, los canales de distribución, que habla la ley, que hablan las resoluciones. Es importante que el REI se sitúe en eso, que el REI vea si el cliente entiende sus riesgos, vea si el cliente hizo una adecuada segmentación de sus operaciones, ¿sí? Y
¿Qué otra finalidad tiene? La identificación de prioridades, formular recomendaciones, proponer casos de regularización, y en definitiva los resultados del informe tienen que ser comunicados al oficial de cumplimiento y al órgano de ¿Sí? Un tema que va a desarrollar luego Mariano es que los informes de REI, el proceso de sumario, eh, justamente para uno subsanar de alguna forma los errores o las infracciones que la UIS detecta en el proceso de inspección, bueno, el informe de REI es aquel que sirve para terminar este proceso sumarial, para acreditar ante el organismo que se subsanaron, se corrigieron todas las deficiencias del sistema de prevención detectadas en la suspensión. Bueno, eso lo va a desarrollar un poco más. Entonces, ¿cuál es el marco regulatorio de estos informes? Bueno, por un lado tenemos la resolución 67, modificada de una forma por la 132. Ambas resoluciones, si uno la ve, establece cuáles son las condiciones para poder distinguirse como rey, cuál es la idoneidad que tiene que tener, la experiencia, Juan, tener, discúlpame, porque se te escucha, no sé si es por el micrófono cuando te mueves, pero es como que se escucha, se corta, se entrecorta. ¿recordan? Bueno, Sí. trato de quedarme quieto. Bueno, entonces, este es el marco regulatorio. Tenemos las dos resoluciones, la 67 del 2017 y la 132 del año 2024, que explican cuáles son las condiciones para inscribirse, cuál es el procedimiento para inscribirse como rey y qué es lo que tienen que tener los informes. ¿Sí? También habla de que el sujeto obligado tiene la obligación de conservar un legajo del profesional contratado y exige cierta independencia por parte del rey, que puedan verificar los antecedentes. A modo de ejemplo, a ver, tiene que tener 50 horas de capacitación en materia de prevención de lavado, verificable, tiene que tener capacidad o experiencia en áreas de prevención de lavado, ya sea en organismos o en el sector privado. Todo eso, obviamente, es verificable. La postulación, hoy por hoy, el sistema lo que hace, después eventualmente podemos pasar al administrativo y demás, lo que hace el sistema es que a través de un sujeto obligado se postula, se propone un representante independiente que la UIF de alguna forma aprueba o rechaza. Una vez que es aprobado, queda en el listado oficial, para que luego cualquier otro sujeto obligado pueda consultar ese listado público, la UIF, y pueda contratar al representante. Un tema importante, seguramente que algunos ya saben, para agosto de este año están venciendo cualquier cantidad de informes de revisión externa independiente porque se aplica a un montón de sectores, ya sea mutuales y cooperativas, martilleros, contadores públicos en algunos casos, escribanos. Entonces, hoy por hoy está tomando ahora, en estos días, mucha relevancia la presentación de este tipo de informes. Es un requisito que establece la UIF para el cumplimiento de las obligaciones formales por parte de los sujetos obligados. Contenido mínimo que tiene que tener el informe, bueno, la identificación del sujeto obligado, el periodo de revisión. El periodo de revisión va a estar en función de lo que dice la resolución. La gran mayoría establece los 2 años, año 24 y 25, que está venciendo ahora, que viene. En algunos casos, obviamente, que si el sujeto obligado inició la actividad con posterior al inicio de 2024, va a tener menos cantidad de tiempo de revisión, ¿no? Eso está más que claro. El detalle del alcance, bueno, procedimientos aplicados, la evidencia obtenida, un conocimiento claro sobre la efectividad del sistema. Es decir, uno tiene que meterse de lleno en la empresa y hacer un análisis de seguridad operacional. Si uno dice de alguna forma, mira, el sistema funciona, bueno, le tengo que poder acreditar, tengo que tener mis papeles de trabajo para acreditar, o tengo que hacer un muestreo de legajos para Perdón, poder, sí. perdón que interrumpa, pero me parece, sigo escuchando muy bajito y entrecortado, no sé si les pasa a todos, no sé si se puede mover el micrófono A o ver, cambiar. Quizás la conexión apagando la cámara, quizás andaría mejor. vamos a hacer una Vamos cosa. a ver. Me escucha un poquito entrecortado. Voy a sacar el micrófono y voy a poner la...
Ahora, ¿cómo se me escucha? Mejor, Bueno, gracias. ahí me saqué el micrófono. Gracias. No, por favor, perdón. Bueno, como les decía, lo importante es que si uno afirma que los controles funcionan o afirma que hay que subsanar cuestiones vinculadas a hallazgos dentro del sistema de prevención del sujeto obligado, lo importante es poder acreditarlo. Entonces, el simple hecho de decir los sistemas funcionaron durante el año 2025 y 2024, bueno, acredita que uno haya hecho, por ejemplo, un muestreo de legajos y que dentro de ese muestreo de legajos, de operaciones, de clientes del sujeto obligado, haya estado correcta la segmentación de clientes, haya sido consistente una matriz previa elaborada por el cliente, que haya tenido en cuenta todos los factores de riesgo mínimos que establece la norma, y que dentro de esa revisión de legajo haya tenido en consideración toda la documentación que exige la normativa. Entonces, es un análisis profundo, no es vuelvo a decir lo mismo, no es un checklist de documentación. Es un análisis profundo, con criterio, con muestreo, con técnicas de selección. Tiene que estar acreditado que uno es imparcial en esta tarea. Entonces, por eso muchas veces lo asimilo a lo que sería una auditoría de estados contables, porque los procedimientos son muy parecidos. Los que hacemos auditoría de estados contables, hacemos lo mismo, hacemos muestreo de facturas, muestreo de pagos, muestreo de operaciones, y tenemos que analizar muchas veces la trazabilidad de muchas operaciones para afirmar de alguna forma que los estados contables reflejan razonablemente la realidad económica de la empresa. Bueno, acá es lo mismo. Acá tenemos que tener un buen muestreo de operaciones, hacer un buen análisis de la trazabilidad desde la segmentación de riesgos, del enfoque basado en riesgo, el armado de una matriz, hasta las decisiones que luego fue tomando el sujeto obligado, los efectos de continuar o no con la operación, documentarlo o no, calificar el riesgo en alto, medio, bajo, o depende cómo tenga su propia matriz, es lo mínimo, y luego actúa en consecuencia. Actuar en consecuencia es o realiza una debida diligencia simplificada o reforzada, y en algunos casos el reporte sistemático si corresponde, y el ROS si luego de haber detectado que había una inusualidad, el propio cliente no puede justificar esa inusualidad. Entonces, tiene que tener todo ese recorrido la tarea de revisión está independiente. Por eso es importante que hagamos ese trabajo a conciencia. Bueno, la inscripción, esto ya lo comenté, lo que sería la propuesta del REI, tiene que ser presentada en principio antes de la revisión. Debe acreditarse, bueno, el título universitario, la formación específica en materia de prevención de lavado. Tiene que estar bien claro, bueno, el profesional tiene que declarar si tiene inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses. Esto tiene que ver con no tener algún vínculo comercial, societario, o ser acreedor, o que el sujeto obligado tenga algún crédito con nosotros. O sea, tiene que haber una independencia de tareas y no tiene que haber ningún vínculo ni societario ni económico que pueda afectar de alguna forma esa independencia. Lo mismo, no tiene que haber ningún tipo de vínculo familiar o laboral que pueda afectar la objetividad del trabajo y del informe, ¿no? Y bien, ¿qué tiene que tener el informe o para qué tiene que ser? ¿Para qué debe servir? Debe explicar qué se revisó, cómo se revisó, por qué se arribó a cada conclusión. Cuando no existan hallazgos, la evaluación tiene que regresar, o sea, estar bien fundada, esto que les decía. Nosotros afirmamos que el sistema funcionó. Bueno, si afirmamos eso es porque tenemos un muestreo de operaciones significativo con técnicas estadísticas y podemos afirmar que todo ese muestreo, el sujeto obligado hizo las cosas impecables. Entonces no hubo siquiera un faltante de documentación en ningún legajo. Entonces tenemos que tener bien respaldada esa afirmación. Entonces las valoraciones, ¿cuáles pueden ser? Adecuado con necesidad de mejora o inadecuado, básicamente, ¿no? Debe existir consistencia entre el informe técnico y la información cargada del sistema. Esto ni hablar, esto va de la mano de que muchas veces, por un lado, el sujeto obligado y el revisor tienen usuarios distintos, entonces se supone que ambos tienen que cargar la misma información. Y creo que ya con esto no, tengo 2 filminas más para ir cerrando. Bueno, cuadros, gráficos, conclusiones, tiene que estar todo respaldado.
Deben considerarse las auditorías internas, tiene que considerarse si hubo supervisiones previas. El informe también tiene que ver si hay acciones correctivas, si las acciones correctivas previamente propuestas están pendientes o en plazo de ejecución, cuánto tiempo restaría para que se puedan subsanar las observaciones realizadas, ¿sí? Hallazgos y planes de acción, este punteo después se los voy a pasar, se les voy a compartir. Bueno, cada hallazgo debe describir la deficiencia, el riesgo asociado, la norma o procedimiento afectado. Las recomendaciones deben traducirse en acciones correctivas, por ejemplo, no sé, estamos detectando que faltan capacitaciones o no pueden acreditar capacitaciones, el sujeto obligado en parte, bueno, entonces la acción correctiva sería establecer un plan de capacitación. Podemos establecer que por ahí no está tan claro la identificación de las personas o de los sujetos obligados, entonces una propuesta de ajuste o de acción correctiva debería ser, bueno, acreditar que se aplique un nuevo sistema de control, un nuevo sistema de verificación en un tiempo determinado. Entonces, esto también, cada sugerencia que se haga desde el informe de revisión externa independiente, tiene que tener un plazo, tiene que ser concreto, tiene que tener una fecha determinada específica. Repito lo que dije al principio, tengan en cuenta que la UIF es usuaria de esta información. Y lógicamente la UIF va a apoyarse en el informe de revisor externo independiente, va a ver que está bien, va a ver que está mal, y entonces probablemente si decidiera iniciar una supervisión ya va a tener un insumo. Y ahí es importante que el insumo que nosotros le demos a la UIF, o en este caso al sujeto obligado para mejorar su sistema de prevención interno, tenga su respaldo, tenga su sustento técnico. Conclusión, el REI, bueno, fortalece el sistema de prevención más allá del cumplimiento robatorio, esto que hablamos, si hacemos un buen trabajo, si el revisor externo hace un buen trabajo, se supone que genera un valor agregado, no solamente para el sujeto obligado, sino para el sistema de prevención. Esto de la aplicación del enfoque basado en riesgo, lo mismo que dije al principio, es importante que el revisor externo conozca al cliente, vea si se maneja en efectivo, vea si opera con el exterior, vea si opera en zonas transfronterizas. ¿Sí? Bueno, esto es importante también tener como insumo la evaluación nacional de riesgo. Y los hallazgos deben transformarse en planes de acción concretos y bien verificables. Concreto es que tenga un plazo, que esté bien descrito la tarea a realizar y demás. Así que, bueno, Marian, vos no sé si querés continuar con algo. Sí. Perdón, antes que arranques, Mariano, no sé, Juan, hay una mano levantada de Maximiliano. No sé si Sí, querés obvio. levantarla ahora No sé si, Si querés, no sé dejo de compartir y por Ahí lo está. menos tenemos. Perdón, no sé si te podía hacer consulta en este momento, quizás al Sí, final. sí, a ver, por mí no hay problema. estamos abriendo la bueno. posibilidad. Mucho gusto, ¿cómo están? Bueno, a mí me toca ser revisor externo independiente de algunas organizaciones de un rubro que, bueno, dentro de estos no financieros que iniciaron ahora en 2023 con esta exigencia, que en realidad vence ahora en este agosto por primera vez, ¿no? Sí. Un poco la consulta tiene que ver con estas organizaciones, obviamente, están en un proceso también, ¿no? Porque la normativa, al salir en 2023, fines de 2023, y en 2024 un periodo de transición, encima lo político y demás, muchas de estas organizaciones se fueron adaptando en el transcurso de 2024 y yo diría más bien 2025. ¿Cómo mira la UIF respecto a esta, mi idea es hacer revisiones obviamente sensatas, honestas, y mostrando también un poco esta realidad, ¿no? Es decir, 2024 muchas cosas quizás no están, segmentación de cliente, registro de alertas, un montón de cuestiones nuevas dentro del nuevo enfoque basado en riesgo, que obviamente se están elaborando, es más, algunas cosas se están haciendo ahora, ¿no? Porque con todo esto de la autoevaluación y demás, muchos se están preocupando recién ahora. Digo, la UIF toma este insumo también casi como una supervisión extra situ, o más bien lo toma como, en principio quizá tenga un poco más de consideración, entre comillas, para decir, bueno, acá tiene que haber una evolución, la próxima revisión se supone que debería haber una evolución de todas estas políticas y que estén aplicadas. ¿Cómo creen ustedes que se va a ver en esta situación, digo, ¿no? De incipiente? Mirá, en principio, yo lo que te sugiero es por ahí no asegurar que no hay observaciones cuando el
sujeto obligado que te contrata, recién ahora en 2026 se está haciendo la segmentación. Cuando vos te encontrás con los papeles de trabajo del 2024 y 2025 y ves que no tiene la matriz, no tiene la segmentación, no hace asignación de riesgo, no tiene el trabajo completo, porque está arrancando, se entiende, hay mucha normativa nueva, estoy de acuerdo, también ten en cuenta que el informe lleva tu firma. No, Entonces, obvio. entonces, si vos me decís una posición, digamos, bilardista, no es que sea hincha estudiante, ¿no? Pero bilardista sería, me cuido. A ver, ¿cuáles son los hallazgos? ¿Cuáles son las oportunidades de mejora? Bueno, trabajar en la segmentación, armar la matriz, colaborar, si querés, con que el cliente, el sujeto obligado se capacite en este tema, pero blanqueando la situación, demostrando cómo realmente es. Ahora, políticamente, ¿cómo ve la UIF o qué es lo que puede llegar a hacer la UIF con ese insumo? Bueno, mirá, pueden usarlo para una supervisión. Lo que yo te puedo comentar es el año que estuvimos con Mariano en la UIF y con Ignacio, la idea era que haya un proceso de capacitación. La idea era, como había un montón de normativa nueva, no salir, digamos, a matar a todos por no tener bien hechos los informes, la segmentación y demás, sino que haya un proceso de tiempo razonable para que, como bien vos decís, todo el sector APNFD está recién entrando, gran parte está entrando en este tema, bueno, se empiecen a capacitar y empiecen a precalentar, digamos, ¿no? Entiendo que la lógica es ese, por lo menos que haya avances. Lógicamente que uno entiende que un banco que ya tiene su sector maduro, ya tiene su estructura y demás, se le va a exigir que las cosas estén bien. Pero bueno, me animo a decir, un caso como el tuyo, quizá puede ser una inmobiliaria, puede ser una joyería, que recién está por ahí conociendo parte de la normativa. Bueno, uno, lo que en su momento pregonaba el organismo es acerquémonos, que haya capacitaciones, que entiendan de qué se trata y no salir el primer año a sancionar por no tener bien hecha la segmentación. Pero bueno, es lo que yo te puedo transmitir del año que tuvimos nosotros, ¿no? Sí, sí, es como Bueno, una situación, obviamente que uno no quiere comprometer, uno, como decirle, el profesionalismo, ¿no? Yo voy a decir 2024, 2025 no tenías segmentación. Ahora, hay muchas cosas que la están implementando ahora, en las cuales yo puedo aducir que hay algo que se está haciendo o lo pongo directamente como deberá hacerlo, ¿no? Porque Yo esa lo que te mirada, como diciendo, sugiero con es ojo, algunas que cosas se están haciendo este año. ¿querés que te dé un consejo práctico? Sí, Mariana, por favor. Yo te recomendaría que no respondas eso, o sea, concretamente ir a asegurar directamente porque lo mandás al muere, sino que haría más hincapié en un plan de corrección en función de, como bien estaba explicando Juan, en tu informe, y por ahí, no te digo mentir, pero por lo menos no destacar o no aseverar o no levantar las falencias, sino que plantearlo más como oportunidades de mejora, y que en todo caso sea tarea de una eventual supervisión, que al momento no tenés, entiendo, en principio la levanten. ¿Por qué? Porque de momento te está corriendo una prescripción, te está corriendo una serie de acciones que podrían beneficiar a la persona que te encomendó el trabajo. Yo igual ahora un poco sobre esto quería hablar, vinculado a, bueno, cuál es la aplicación práctica que yo le veo a estos informes, sobre todo más allá de la obligación de presentarlos cada 2 años, que tienen todos los sujetos obligados. Lo cierto es que yo creo que esto tienen una aplicación práctica importante, sobre todo en el marco de los procedimientos de supervisión, ya que nos dan el puntapié a la aplicación de una serie de procedimientos, como es el caso del procedimiento abreviado, que ahora voy a comentarlo un poquitito, y incluso, por más que no sea exigible legalmente, sí puede ser un buen complemento para el caso de la suspensión administrativa o probation administrativa, que si bien no aplica a incumplimientos sustanciales del inciso B del artículo 21, yo creo que el 24 TER nos da una salida también ahí para determinados tipos de incumplimientos. Pero, Un sí. segundo, perdón, para más o menos ordenarlo, si les parece. Hay una pregunta más, no sé si está vinculada a lo que habló Juan o Leonardo. Hola, ¿qué tal? Así podemos luego empezar con Mariano y si quieren después al final hacemos una ida y vuelta con ambos, ¿les parece? No sé si está vinculada Leonardo con lo que... Sí, está vinculada, básicamente era más o menos lo que había comentado el doctor Mariano a Maxi. O sea, básicamente, como no te expongas en la explicación,
y como ser más sutil con las palabras cuando encontrás falencias en la entidad. Me pasó un caso en una mutual que salió la 99 en el 2023 y nos dieron tiempo hasta el 2025 para presentarla. Era como que, bueno, te dimos 2 años para que mínimamente encares un poco las políticas internas. Entonces fue como la primera revisoría, fue bastante tranqui, digamos, y ya ahora, que es la segunda, ahí sí ya vienen y ven la anterior. Bueno, yo en la anterior defendí que faltaba esto, esto y esto. Bueno, ¿qué hiciste en este año? Como que, ojo con lo que pones en la primera revisoría, porque ya en la segunda tenés que dar muestra de lo que estuviste trabajando. Era básicamente eso. Gracias. Perfecto, entonces Mariano, ¿te parece? Te agradezco la colaboración, Leonardo. ¿Te parece, Mariano, que ahora sí inicies vos tu presentación? Y si quieren al final, porque me parece importante que también describan su experiencia como revisores externos independientes, porque tienen una experiencia también pedagógica muchas veces con el cliente, para no decir que también uno también tiene que estar escuchando distintos reclamos sobre la carga que implica la revisión y todo esto. Entonces también en este sentido sería bueno, cuando termine Mariano, juntamos las preguntas, las experiencias de todos y también los comentarios. Así que bueno, Mariano es abogado, revisor externo independiente, estuvo a cargo de la Dirección de Asuntos Penales de UIF y también ha estado participando en foros internacionales junto con Juan e Ignacio. Así que, y formó parte de toda esta última reformulación normativa que encaró la Unidad de Información Financiera, así que me parece importante escuchar sobre todo su participación. Bueno, muchas gracias por la presentación, Juan Manuel, y la invitación. Yo voy a alinear mi charla, básicamente, porque como bien señalaba Juan, somos todos profesionales y esto está bueno para compartir la experiencia. Yo voy a tratar de dar el enfoque más práctica, un poco desde la experiencia que tengo actuando como defensor, y también un poco la visión que tuve en su momento cuando me tocó ser funcionario. No puedo responder cuál es la visión que tendrá la UIF, porque ya no estamos más en UIF, creo que había una pregunta que iba por ese lado, así que podemos dar nuestra opinión, pero bueno, lo que termine interpretando en definitiva el ordenamiento, el organismo uno puede llegar a tener alguna idea, pero depende ya de los funcionarios de turno. Lo cierto es que para entender la función del revisor externo independiente, hay que tener presente que esta figura escogida por nuestro Estado, a los efectos de llevar, como bien dice Juan, una labor que esencialmente se consiste en una auditoría, materialmente en una auditoría, el Estado está delegando parte de una carga pública, imponiéndole al particular que contrate al revisor externo independiente un determinado listado en el cual hay que inscribirse, cumpliendo con los requisitos que bien anunciaba Juan, a los efectos de asegurar en cierta medida la pretensión de un determinado bien jurídico que hace al sistema de prevención y que tiende a forzar en definitiva el adecuado cumplimiento del enfoque basado en riesgo, que es la madre de todas las recomendaciones, de las 40 recomendaciones del GAFI. Y yo creo que esta función de revisor externo independiente, que como les digo, en Argentina la resolución 67, específicamente la UIF, la ha delegado a determinados profesionales. En otros países esta misma función muchas veces la pueden realizar ciertas cámaras empresarias o asociaciones vinculadas a determinados sectores, bursátiles, y en algunos casos incluso hay estudios particulares de auditoría, que si bien son Big Four, que son estudios de auditoría bastante grandes, a los cuales específicamente se les permite certificar la forma en la cual se llevan los manuales y se cumplen con las medidas. Lo cierto es que si bien esto no es una certificación propiamente dicho, implica una tarea de auditoría y yo creo que está íntimamente vinculada en cuanto a su anclaje normativo con la recomendación 35 del GAFI, que si la vemos es una recomendación que nos habla de la necesidad de que los países aseguren la existencia de una amplia gama de sanciones y que las mismas sean no solo proporcionales, sino eficaces. Y cuando vemos el tipo de sanciones, te habla de sanciones penales, civiles o administrativas. Y acá es importante tener en cuenta que
cuando hablamos de sanciones en materia de prevención de lavado y en el régimen de la 25.246, normalmente recurrimos al artículo 24, que sí te establece percibimiento, una serie de multas, incluso suspensión de la matrícula, habla de los regímenes disciplinarios para determinadas actividades, como el caso de los escribanos, que se aplican supletoriamente, pero lo cierto es que también el artículo 14 da la posibilidad y el anclaje que luego está reglamentado en la resolución 61 del año 2023, que es la resolución que reglamenta las funciones del área de supervisión de UIF, para la aplicación de las que se denominan las sanciones correctivas. Estas sanciones o medidas, como bien le podríamos llamar, porque está discutido mucho su naturaleza jurídica, tienen por objeto cumplir forzosamente con el régimen de prevención. Es asegurar este bien jurídico mediante ciertas acciones que hagan que el enfoque basado en riesgo que no se estaba comprendiendo, no se estaba aplicando o no había un control adecuado por la forma en la cual se llegan los legajos, porque no se cumple con las capacitaciones o por la falencia que pueda llegar a ser detectada por el revisor externo independiente, se pueda llegar a enderezar y cumplir. Y esto es independiente de la multa que le pudiera corresponder al sujeto obligado por el incumplimiento que se detectó. Esto es importante tenerlo en cuenta porque esta previsión normativa, que luego la vamos a poder ver relacionada con el artículo 19 de la resolución 61, que nos habla de el informe final que tiene que elaborar la dirección de supervisión en el marco de una supervisión, nos da la pauta de que estas medidas correctivas muchas veces pueden ser invocadas directamente por el sujeto obligado en el marco de una supervisión y hacen a una estrategia que uno plantea en el marco de la misma, que acá ya le veo otra aplicación concreta por fuera de la que regularmente los sujetos obligados cada 2 años tienen que presentar. Esto es un poco en diseñar en términos de oportunidades de mejora las acciones que cada sujeto obligado puede llegar a detectar para subsanar incumplimientos en casos en los cuales materialmente yo no puedo ir para atrás, como bien señalaba el colega, y agarrar y documentar, ni hablar con fecha cierta, ciertas cosas que pasaron cuando no estabas ni vinculado a la organización, ni con posibilidad de acceder a esa información, porque la empresa simplemente no lo hizo, no tiene documentación, no tiene registro, no lleva nada. Con lo cual, dentro de estas acciones, se nos brindan la posibilidad, en el marco de los procedimientos sumariales, en disparar 2 posibles vías de acción que nos van a permitir evitar o minimizar las consecuencias sancionatorias que tiene eventualmente el régimen de prevención de lavado. Si vemos el artículo 24 con la sanción vinculada al valor de la operación hasta de 10 veces, terminan siendo sanciones importantísimas, sobre todo si se duplica para el sujeto obligado y para el oficial de cumplimiento. Claro, acá, como les digo, es importante lo que pase durante la supervisión, porque en definitiva el informe final que se elabora en función del artículo 19 de la resolución 61 del 2023 va a ser la base del acto de apertura de sumario que se establece conforme el procedimiento de la resolución 129 del 2024, que viene a reformar la 90 del mismo año y que es la que reglamenta el procedimiento sumarial, o sea, el procedimiento que tenemos para aplicar las sanciones de UIF. Claro, este acto es importantísimo, tiene un montón de efectos. Es un acto que, el acto de apertura de sumario, que tiene que estar firmado por el presidente de UIF o en su ausencia por el vice. Y esto es así no porque sea caprichosa. Se exige una formulación detallada de cargos con un encuadre legal y que se destaquen específicamente cuáles son los incumplimientos detectados durante la supervisión. Ahora bien, en este momento es en el cual, conforme el mismo procedimiento lo establece, que la UIF tiene que comunicar además, como un requisito esencial, la posibilidad de acogerse al procedimiento abreviado.
Pero también tenemos, si bien la norma no lo dice, otra opción que es la de la suspensión administrativa del proceso o la probation administrativa, como en criollo se le podría llegar a llamar. Voy a empezar por esta última. Esta última está prevista en el artículo 24 ter de la ley 25.246 y este procedimiento aplicable desde el decreto del dictado del DNU modificó algunos alcances de esta norma. Es aplicable solo a los incumplimientos no sustanciales, es decir, aquellos que no están previstos en el inciso B, o sea, o vinculados a las obligaciones del inciso B del artículo 21 de la ley 25.246, es decir, no aplica para las situaciones de no reporte. Este procedimiento, que ya les digo, de suspensión administrativa, y que no tiene una reglamentación como la que tiene el procedimiento abreviado, hay que pedirlo al momento de el inicio del acto de inicio de sumario. En ese momento hay que informar que uno se quiere acoger, y lo que hace es, este pedido suspende el curso de la prescripción. Hasta el momento las únicas causales que teníamos en curso de prescripción, de interrupción de la prescripción, estaban dados por el auto de apertura del sumario, que es lo único que te la interrumpe. De lo contrario, te estaría corriendo una prescripción de 5 años desde el momento en el cual se detectó el incumplimiento para agarrar y aplicarte la sanción, y una vez que te apliquen la sanción tenés otra prescripción de 5 años desde que queda firme para que te la ejecuten. Claro, esta posibilidad de acogerse, a la cual tienen que adherir no solo el sujeto obligado, sino que los integrantes del órgano de administración, va a tener una base en una liquidación provisoria de cargos, que, como les decía, se basa en el informe final que realiza el área de supervisión. Y lo que te dice el sistema es que uno tiene que haber cumplimentado o acreditar, reparar la lesión al sistema de prevención de lavado, financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva. Claro, la resolución, el acogimiento también te da, o la aceptación del acogimiento, te da un plazo para subsanar incumplimientos y para cumplir con las obligaciones dinerarias y no dinerarias a las cuales te hayas obligado. ¿A qué voy con esto? No te está exigiendo específicamente que lo hagas con informe de rey, pero lo cierto es que tranquilamente una buena estrategia sería, para evitar una discusión directa con el funcionario de UIF que esté planteando inconsistencias que surgan del informe final, bueno, subsanarlas, plantearlas con un plan, con medidas de corrección específicas, y acreditar el cumplimiento de eso con un informe de rey. Eso tranquilamente lo podríamos utilizar para el procedimiento de la suspensión del sumario administrativo del 24.3 ter de la ley de lavado, y la consecuencia es que se extingue la acción para aplicar las sanciones. El otro caso en el cual yo entiendo que podemos aplicar hacer una aplicación práctica del informe de rey, que ya sí está previsto por la normativa, es en el caso del procedimiento abreviado. Que este sí lo vamos a encontrar reglamentado en la resolución 129 del año 2024, y que en lo sustancial nos va a interesar lo siguiente. Acá sí o sí lo podemos aplicar, o lo tenemos que acogernos a este procedimiento abreviado dentro de los 10 días del acto de que nos notifican el acto de apertura del sumario. O sea, hay que específicamente agarrar y aceptar todos los cargos que te surjan del acta de inicio en forma unánime, clara, unívoca e incondicionada, te dice la resolución. Es decir, lo tiene que aceptar el sujeto obligado y el oficial de cumplimiento. Y en ese caso vas a tener un plazo de 10 días para pagar la liquidación administrativa que te hayan hecho en ese momento, conforme a los parámetros del artículo 24 de la ley de lavado. En estos casos se pueden pedir, en algunos casos, pagar la obligación dineraria en cuotas, y por lo menos hay que acreditar el cumplimiento de la primera. Y acá lo importante es que la ley te da un plazo de 3 meses para que vos subsanes todos los incumplimientos que surjan del acta de inicio, o sea, es lo que ya te detectaron en la supervisión, y que acredites dentro de estos 3 meses
con un informe de revisor externo independiente, tener subsanado y tener cumplido, por así decirlo, estas medidas que tienden a proteger el informe de el sistema de prevención. Claro, a los 3 meses, una vez presentado el informe de Rey, la dirección del régimen administrativo sancionador, que es la encargada de aplicar los sumarios, va a emitir un informe constatando que pagaste la liquidación, que subsanaste o no los incumplimientos. Ahí van a analizar el informe de Rey y va a elevar las actuaciones a presidencia para que emita la resolución final. En este caso, la resolución final, si se dan por acreditados la subsanación de los incumplimientos y el pago de la liquidación, va a ser que no se generen antecedentes siempre y cuando no se cometan una infracción dentro de los 3 años desde el dictado de la resolución final. Con lo cual, el resultado ahí no es menor, sobre todo por la consecuencia reputacional que puede tener para una compañía. Imagínense una LIC, imagínense cualquiera de los actores del mercado bursátil en el impacto que puede tener respecto de sus clientes o potenciales clientes, una resolución que se publique en estos términos. Con lo cual, muchas veces este procedimiento permite agarrar y evitar que se genere ese daño reputacional. Tema importante, ¿qué pasa si yo empecé a pagar o yo pagué la liquidación final y después no presento el informe de Rey, o el que presento es un informe muy flojito y no acredita el subsanar adecuadamente los incumplimientos que habían detectado en la supervisión? Bueno, ahí lo que pasa es se cae el procedimiento a los 3 meses y lo que se pagó se toma cuenta de la resolución de definitiva que se va a dictar en el marco de la eventual multa. Claro, lo que pasa ahí es el riesgo que tomas, es que la situación queda un poco complicada porque para acogerte al procedimiento abreviado te implicaba tener que aceptar en forma conjunta, unánime, clara, inequívoca e incondicionada, como te dice la resolución, todos los cargos que surgen de el acta de apertura de sumario. ¿A qué voy con esto? Informe de Rey, aplicación práctica, yo creo que 100%, totalmente válida como herramienta para cerrar sumarios en curso, pero también a tener en cuenta que si nuestra estrategia va a ir a tratar de con el informe de Rey encarar a solucionar las cosas una vez que ya esté avanzado, es mejor tratar de encarar directamente las correcciones durante la etapa de supervisión y evitar, por así decirlo, irse al muere reconociendo infracciones o deficiencias en determinadas actividades de control por parte del sujeto obligado, porque una vez que eso está plasmado en el informe final de supervisión, es muy difícil de revertirlo y todo el procedimiento abreviado va a estar necesariamente vinculado, o sea, a los cargos que surjan del acta de apertura de sumario, con lo cual lo que pudiste sacar o modificar es siempre en la etapa de supervisión. Una vez que pasó a la etapa de sumario y te dieron la apertura de sumario, es muy difícil revertir esos cargos, más allá de que los puedas cerrar, pero bueno, las consecuencias económicas son bastante más amplias. ¿Qué diferencia importante con la suspensión administrativa? Que esto no tiene límite para los casos de no reporte, los del inciso 21, de los incisos B del artículo 21. Con lo cual, más allá de que puedan ser liquidaciones bastante elevadas, bueno, tenés una salida por fuera del litigio. ¿Por qué lo menciono esto? Porque la jurisprudencia actualmente de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, que es la que revisa las sanciones, solo tiene la posibilidad de revisarlas a través de un recurso de apelación limitado y basado en la ilegitimidad de la resolución. Y la jurisprudencia es inequívoca, quiero decir, y unívoca en reconocer naturaleza administrativa, sancionatoria y no penal a las infracciones de UIF, con lo cual la posibilidad de revisión se torna un poquitito complicada, al menos hasta tanto no haya un fallo de la Corte Suprema que se exprese en función de la naturaleza penal de este tipo de infracciones. Pero bueno, yo no me quiero explayar mucho más, porque si tienen algún tipo de pregunta, capaz estaría bueno que podamos compartir experiencias profesionales y bueno, y si
quedó alguna duda respecto de lo que dije, estoy abierto a responderlas. Excelente, Mariano. Bueno, muchas gracias. Ahí en el chat pueden encontrar a quien tengan dudas o quieran hacer consultas sobre la diplomatura, información para poder tomar contacto con la universidad, con Extensión, y hacer las consultas tanto sobre el canon o programa y demás. Bueno, un poco lo que creo que interpreto es que el revisor externo independiente tendría dos grandes roles, uno que sería periódico en estas revisiones de cumplimiento de cada resolución a cada tipo de sujeto obligado, y en la otra que podría, no sé si asiste es la palabra, en este proceso sumarial o barra sancionador a fin de que el sujeto obligado tenga una mejor vía de presentación y mejor oportunidad de defensa. Creo que el rol del revisor externo independiente, que bueno, puede ser, es una alternativa profesional, pero bueno, como bien decían antes en la consulta, ejerce una responsabilidad directa ante UIF, es importante tener presente. Así que bueno, abrimos a las consultas o a los comentarios. Tenemos un abogado, un contador, que son revisores externos, los ha unido la revisión externa independiente, así que aprovechemos que quienes tengan alguna consulta para hacer, es bienvenida. ¿Nadie levanta la mano que quiera compartir como recién lo que estaban hablando? O fue todo muy claro o no se entendió nada. Se suele decir cuando no. No hay que No descartar la efectividad. Nos pasa siempre lo mismo, que a veces hay un... Juan Manuel, Sí, los voy a interrumpir un segundo. Con algunos ya les presenté, estamos desde el área de extensión impulsando la diplomatura del área de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de la Aconcagua. Ahí veo que están dejando sus correos porque a quienes han participado hoy de este conversatorio, que ha sido, la verdad, magnífico, con unos profesionales de primera categoría, como lo dijimos al principio, el cuerpo docente que acompaña esta diplomatura es exquisito. Entonces, a modo de súper bonificación y en virtud a que, bueno, estamos con muchas ganas de que esta diplo inicie y se formen un lindo grupo de primera corte, es que quienes dejen sus correos, además de enviarles información, enviarles el programa, compartirle o quitarles, bien digo, alguna duda que tengan, van a recibir una bonificación en la matrícula. La matrícula va a ser 0, no van a tener que abonarla, solamente las cuotas. Así que los invito a que dejen sus correos, o si quieren que nos comuniquemos por WhatsApp, también lo podemos hacer. Nos lo dejan y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes con esta bonificación especial para quienes han participado en el conversatorio. Ahora sí, ya los dejo por si hay inquietudes, consultas respecto a la temática. Perfecto, Ivana, muchísimas gracias. Bueno, Juan Cucha, que también es integrante de la diplomatura, es oficial de cumplimiento y doy fe que tiene gran experiencia, por lo menos antigüedad en la materia. Así que bueno, Juan, gracias por participar y adelante con el comentario o la consulta. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. No, le quería consultar a Mariano y a Juan, porque en estas últimas semanas he estado en contacto con algunos sujetos obligados que están averiguando sobre el rey, y en particular estos nuevos sujetos que entran en este año me han demostrado una falta total de conocimiento de lo que era el trabajo del rey. Es más, algunos están pensando, siendo hoy sujetos obligados registrados, no saben si realmente contratar a un profesional. Estoy viendo si hago el trabajo, lo cual me llama extremadamente la atención por la gravedad de que voy a ver si hago el rey, ¿no? Entonces, claramente hay una tanda importante de sujetos obligados, todo el sector bancario, el sector bursátil, las compañías de seguros que ya tienen un recorrido hecho en esta materia y ya están cancheros en haber recibido varias revisiones, pero tal vez me preocupan los PSP, los otros proveedores no financieros de créditos, los PSAB, los corredores inmobiliarios, que me parece que todavía no toman conciencia de la magnitud
de cuáles son sus obligaciones en la materia. Entonces quería compartir con ustedes esta consulta para ver ustedes si estaban percibiendo este tipo de situaciones, ¿no? Sí, totalmente, Juan. Mirá, no solamente están viendo si van a contratar, están viendo si se inscriben en la UIF. Voy un poco antes. Me toca dar clase para contadores, para martilleros, correos inmobiliarios y demás, y no están inscritos debiendo estarlo, por ejemplo. Hay no solamente una ignorancia o, no sé, decisión de cada uno de ni siquiera inscribirse, quizás sabiendo que deberían inscribirse, o quizás desconociendo que tienen que estar inscritos. Entonces, acá es importante, primero, la interacción que pueda tener el organismo con el sector privado. Sobre todo el sector que vos definís, el sector no financiero, el sector APNFD, que tiene, por así decirlo, los mismos conocimientos que el sector financiero, el sector maduro. Juan, disculpa, hay un micrófono abierto de Juan Sebastián. No sé si lo pueden cerrar. No sé cómo yo no lo puedo cerrar. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, entonces Gafi en la última evaluación observó eso, observó lo mismo, observó que había, no directamente, pero sí observó que había muy baja cantidad de reportes del sector no financiero. Entonces, como observación, oportunidad de mejora Argentina, lo marcó. Y desde la UIF lo que vimos nosotros es un desconocimiento muy grande de este sector no financiero. Por eso, las capacitaciones, la interacción, el rol de las universidades, el rol de los consejos profesionales, de los colegios, de comunicar, por lo menos empezar a comunicar. Entonces la respuesta es sí, Juan, yo percibo lo mismo y bueno, no sé si la gran mayoría toma conocimiento del problema o dolor de cabeza que puede llegar a tener si una inmobiliaria está en medio de una operación que después resulta ser una maniobra de lavado y no hiciste nada. Sí, esto que dice Juan, agregando un poquitito, en su momento cuando estábamos en la gestión, era parte de un problema que ya se había detectado. Para ello se habían creado las mesas de trabajo permanente por sectores, y yo creo que es uno de los desafíos que tiene la gestión actual de UIF. Yo creo que el doctor Álvarez lo tiene presente, y que es parte de uno de los roles centrales y que permiten nutrir la función de inteligencia estratégica, que yo creo que es un rol central de UIF, de poder hacer llegar el entendimiento de los distintos sectores. Para esto es clave hacer evaluaciones sectoriales. Juan sé que estuvo trabajando muchísimo desde ambos lados del mostrador, con la de contadores, pero entiendo que todos los sectores es necesario hacer y avanzar en este sentido para saber cuál es el estado por sector de comprensión de la necesidad de todas estas cuestiones, no solo de la función del revisor externo independiente, sino del resto de las obligaciones que hacen el sistema de prevención. Yo creo que Juan también lo graficó muy bien, pero sí comparto la apreciación tuya, Juan. Okay. Y después me atrevo a hacerle un comentario a Maximiliano, porque comentaba el caso de un cliente que tal vez recién ahora está haciendo la segmentación, ¿no? Y tal vez, para los que hace muchos años que estamos trabajando en este tema, puede ser algo grave, pero para un sujeto obligado, tal vez no termina de entender lo que es la segmentación. Entonces, me he encontrado con situaciones similares en clientes chicos. Entonces, lo importante tal vez es ver el contexto. Entonces, ¿cuántos clientes tiene? ¿Cuáles son el monto de las operaciones? Si tienen o no tienen un legajo. Entonces, si uno ve que es una persona, un sujeto obligado, que realiza una actividad lícita, que conoce a sus clientes y que tiene medianamente un legajo, pero tal vez no le dio la importancia a la segmentación o no entendió lo que era una segmentación, tal vez uno puede hablar en ese punto de tal vez que es inadecuado, pero con todo el contexto, tal vez le termina sacando valor a esa falencia. Ahora, si no solo no segmenta, no tiene legajos de clientes, no comprende la importancia del tema, la verdad es que es un problema tal vez emitir la opinión sobre ese sujeto obligado. Entonces ahí es donde yo trato de explicarle siempre
al sujeto obligado que estoy empezando mi primera revisión es realmente la importancia de conocer al cliente, ese sujeto obligado, qué hace, desde cuándo opera, con quién opera, para realmente tratar de hacer el mejor informe posible, más allá de la calificación que uno va a hacer de adecuado con necesidad de mejora y no adecuado cuando uno vuelca el informe en el sitio web de la UIF, ¿no? Así que bueno, una pequeña recomendación para el trabajo que vas a hacer, ¿no? Bueno, Gracias, Juan. Yo comparto plenamente lo que decís, de hecho yo siempre hago este comentario, o sea, es importante tener bien el legajo y bien documentado el origen de los fondos de cada operación. Una inmobiliaria que tiene 3 operaciones por mes, por ahí no tiene sentido que haga una segmentación. Pero sí es importante que tenga bien documentado el origen de los fondos. Si me cae la UIF, ¿qué puede ser? No hice bien la segmentación, pero conozco al cliente, tengo el legajo, tengo la justificación de origen de los fondos. ¿Qué puede ser? Una sugerencia, empezás a segmentar, o no te bien armada una matriz, pero bueno, en definitiva, el sistema de previsión funciona ahí. El sujeto obligado puede acreditar que armó el legajo, hizo el reporte si tenía que hacer el reporte, emitió el sistemático a la UIF y demás. Entonces, comparto plenamente de darle prioridades en esta cuestión de costo-beneficio, digamos, ¿no? Porque muchas veces, a ver, inmobiliarias chicas o contadores mismos, pues es invertir tiempo en armar un manual, una segmentación, las matrices, los informes de evaluación y demás, capaz que no tienen una estructura para invertir ese tiempo en esas cosas, pero no pueden dejar de no invertir tiempo en lo que decías vos, Juan, conocer al cliente, que esté bien justificada la operación, el origen de los fondos, con quiénes opera y demás. Entonces, ahí comparto plenamente. un poco para reforzar lo que recién decían sobre la importancia de la inscripción y tomar conocimiento y a colación a lo que hacía referencia Ivana, la diplomatura tiene convenio con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con la Cámara de Corredores Inmobiliarios de Mendoza. Bueno, creo que es fundamental desde de estas instituciones que se expanda, que se irradie esta situación, porque bueno, va a generar un mejor sistema. Y ahora sí, Adriana se me había perdido, estaba buscando la manito. Hay 2 preguntas, vamos con la de Adriana y después con la de María Marta, que espero que encienda la cámara, María Marta. No se te escucha, Adriana, me parece que está silenciada. Bueno, mientras tanto podemos ir, si no, con la pregunta escrita. María Marta Simón dice que un escribano que tiene solo un par de actividades específicas en el año justifica el armado de una matriz y la relación de segmentación. Bueno, un poco lo que decía en referencia recién. No sé quién quiere responder. Sí, es una carga pública, la va a tener que cumplirla desde que realiza la actividad específica. Lamentablemente ahí es la decisión, nadie está obligado a agarrar y a hacer algo, pero lo cierto es una obligación del Congreso y bueno, sí, vas a estar obligado a hacer todo. A ver, reforzando lo que dice Mariano, como bien dice, y por ahí aclarando lo que comenté hace un ratito. Lo que establecen las resoluciones, en este caso la de escribanos, creo que es la 292. 242. 242. Es una carga pública. O sea, uno tiene que hacer todo lo que dice la resolución, desde los manuales, las políticas, las capacitaciones y demás. Lo que yo quiero transmitir, por otro lado, es por una cuestión de oportunidad, de costo-beneficio, no dejemos de armar bien un legajo y quizás sí posterguemos si tenemos que optar en redactar un manual o hacer una segmentación. A eso voy yo. Que no se entienda que uno puede dejar de hacer o redactar un manual o hacer una segmentación sin ningún tipo de infracción, porque sí habría infracción. Lo que yo quiero transmitir, que quede claro, es, bueno, si tengo tengo los recursos limitados, no tengo tiempo, no tengo estructura, bueno, ¿a qué le doy prioridad? ¿Sí? Bueno, elijo la infracción más leve, que es por ahí no hacer la segmentación, pero no por eso dejo de cumplir otras obligaciones que son mucho más severas. Bueno, ahí Adriana, que no podía hacer la pregunta por micrófono, hace referencia que en el Consejo de Ciencias Económicas, estimo que será, de acá de Mendoza, que hay un desconocimiento importante o total y que no se inscriben. Bueno, esto creo que hace referencia a lo que hablaba Juan Jara recién
cuando se encontraba con sujetos que no solamente no segmentaban, sino que incluso no se inscribían o no querían hacer la revisión. Claudia, creo que ha levantado la mano. Está silenciada, no sé si puedes hacer la pregunta. Está silenciada, Claudia. No. No sé si debieras desbloquear tu micrófono. Bueno, acá es donde estas charlas se vuelven sesiones espiritistas. Fíjate abajo a la izquierda, Claudia, que tenés el microfonito, no sé si ese es el problema o el volumen. Ahí A ver, está. Ahora ahí sí. sí. La consulta es, ¿todos los sujetos obligados deben contar con un REI? O, porque la duda es con respecto a los sujetos obligados de la administración pública, como por ejemplo registro de la propiedad inmueble, registro automotor. Mirá, habría que leer cada resolución, no me las acuerdo de memoria, la gran mayoría sí, pero por ejemplo, caso de martilleros, correos inmobiliarios, no todos tienen que tener el informe de REIT, tienen que superar un umbral de operaciones, cantidad de operaciones o volumen operado, por ejemplo. Entonces, habría que ver cada resolución como para analizar en qué caso corresponde a su vez la contratación de un REIT o no correspondería. Sí, lo que te puedo decir es que todos tienen que hacer el informe de autoevaluación, eso está en todas las resoluciones, pero en algunos casos se exceptúa la contratación del REIT. Ahí te sumo un poco a la consulta. En cuanto al registro del automotor, dejaron de ser sujetos obligados en sí, pasaron a ser sujetos de información, una suerte de híbrido, igual que las asociaciones sin fines de lucro. Y, por ejemplo, los fiduciarios no tienen una revisión externa independiente, al igual que otros sujetos obligados, sin embargo, sí tienen una auditoría anual. O sea, en el caso, bueno, del registro de la propiedad desconozco, igual que, bueno, los registros en general están regidos por la misma normativa. Sí, el contador, por ejemplo, si hace auditoría, no requiere un servicio de revisor externo independiente, requeriría si hace las otras actividades de administración de patrimonio. Pero si hace solo auditoría, no requiere la contratación de un REIT. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta. La propuesta un poco de esta charla era que conocieran la diplomatura, que vieran que no solamente es cumplir con una obligación legal, sino también que vieran la oportunidad que implica estas alternativas de la revisión externa, oportunidad no solamente desde el punto de vista preventivo, sino también colaborativo para con otros sujetos obligados, incluso para quien no ejerce directamente el rol dentro de la empresa, pero sí es importante, y acá un poco me sumo a lo que recién hablaba Andrea, sobre el desconocimiento, la falta de inscripción de algunos profesionales o algunas profesiones no financieras, la importancia que los colegios profesionales, las cámaras, generen. Así que, bueno, quiero agradecer a Juan Jara, también a Juan Cucha, que con su colaboración, que también es profe de la Diplo, y bueno, Mariano, que ya es la segunda charla que lo tenemos acá firme. Espero, ahí una última pregunta, si va a estar disponible la grabación. Sí, bueno, entiendo que ahí desde extensión te van a responder. Sí. Bueno, a quienes aún no se han inscrito, inscríbanse. Ya Ivana dijo que cuentan con grandes beneficios, tanto desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas como de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de Mendoza. Contamos con el apoyo de la UIF, vamos a contar con presencia del organismo en alguna clase, con presencia también de la Fiscalía Federal de Mendoza, y especialmente con presencia de profesionales tanto de a pie como que han tenido su paso por el organismo. Así que agradecer a la universidad esta oportunidad, ya que es única acá en Mendoza. Regionalmente creo que estamos haciendo punta, y entender que las herramientas que van a llevarse de la diplomatura no son herramientas a tiempo
vista hacia atrás, sino a futuro. El programa es muy interesante y va acorde con el grupo de información financiera. Así que bueno, espero que les haya sido por lo menos un panorama interesante y gracias, bueno, a los disertantes, a Ivana y a Yael por ser los referentes de la universidad y estar presentes. Juan Manuel, te agrego una cuestión. La Diplo te computa las horas también que tenés que acreditar de capacitación para inscribirte como rey, con lo cual también es un aliciente adicional. Perfecto, perfecto. Ese es el bonus track que estábamos esperando. Así que vamos, sobre todo para los contadores que están acá presentes, algunos que tienen fuerte conocimiento en auditoría, sin desmerecer a los colegas abogados, pero bueno, hay que reconocer que tienen una base importante en esto. Así que esperamos que se vayan sumando. Claro que sí, les vamos a compartir a todos los que han dejado el correo la grabación. De todas maneras también se sube en el canal de YouTube de la universidad. Y bueno, esperarlos, que puedan compartir con nosotros esta primera corte, porque estamos seguros que esto va a continuar todos los años. Desde ya, muchísimas gracias. Y cualquier inquietud, tienen el número, tienen el correo, se pueden comunicar con nosotros para lo que deseen. El 4 de agosto iniciamos, exactamente. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.